Sé una chica fitness, pilates girly, delgada, tonificada, pequeña. No es solo moda y no es coincidencia, es un ciclo, pero lo más aterrador es que seguimos usando la palabra salud para disfrazar lo que en realidad son trastornos de conducta alimentaria. ¿Me extrañaste, hermana? Hoy vamos a hablar sobre por qué ser delgado, según la ciencia, no es sinónimo de estar sano. Pero primero que nada, yo soy Dani Donay, por si no me conoces, en todas mis redes me encuentro como Dani Donay. Y en este nuevo capítulo de Info que Cura, si no sabes qué es Info que Cura, son mini ensayos en los que te hablo sobre fitness basado en ciencia. Y hoy vamos a hablar sobre por qué siempre usan el fitness como estandarte para trastornos de conducta alimentaria y dismorfias y el body positive invertido. No sé cómo decir eso, pero entiendes lo que quiero decir. Seguramente en tus clases de primaria te enseñaron dos tipos de cuerpo: el cuerpo delgado y el cuerpo gordo. El cuerpo delgado es el que está saludable, el de la persona que come bien, que hace ejercicio, y la persona que es gorda es la persona que no hace ejercicio, no se cuida. Pero esto sabemos que no es verdad. Sabemos que existen muchos tipos de cuerpos y entre este espectro tan amplio de tipos de cuerpos puede haber cuerpos que no son delgados y que son sanos, y cuerpos que sí son delgados pero que no están sanos. Pero entonces, ¿por qué existe la creencia de que los cuerpos delgados son sinónimo de cuerpos sanos? Esto empezó por un estadístico. Sí, preciosa, ni siquiera era un médico, era un estadístico que creó el índice de masa corporal. Y juguemos a adivinar ¿cuál crees que fue el cuerpo que se usó como modelo para sacar este índice? ¿El cuerpo de un latino? ¿El cuerpo de un asiático? ¿El cuerpo de un africano? Exactamente, preciosa. El cuerpo de un hombre europeo. Hermana, todos sabemos que el problema con esto es que todos somos diferentes por raza, por género, por condiciones climáticas, por condiciones sociales, por muchas condiciones. El problema con este índice, que claramente mi querido amigo Adolfo no vio venir, aún siendo estadístico, es que no pueden encasillar a todas las personas en un modelo de cuerpo que no es el de sus rasgos genéticos, el de todas sus condiciones que le permiten ser quien es, y parezca que son gordos o que tienen obesidad o que no están saludables, cuando no tienen nada que ver con eso, se preste para trastornos alimenticios. Mi amigo Adolfo estaría muy enojado, no solo porque estoy hablando mal de su índice de masa corporal, sino también porque no se llama Adolfo, se llama Adolpe, pero pues yo leí Adolfo y ya se le quedó Adolfo. Y por este y otras razones es que empezó el sesgo en la medicina respecto al peso. Que si pesas mucho, entonces seguramente tienes una enfermedad. A ver, que peses mucho no quiere decir que tengas una enfermedad, tampoco quiere decir que no la tienes. Quiere decir que hay que investigar, hay que analizar por qué pesas lo que pesas. ¿Qué de tanto es qué? Ese es el problema con el índice de masa corporal. No es que no sea útil, es que está estandarizado para un cuerpo. Estaba estandarizado para un cuerpo. Sería bueno que investigara. Ojalá Donay del futuro, que te esté editando este video, te ponga aquí si ya lo actualizaron o no, porque pues, debería ser bien su chamba la moda. Bueno, siguiendo, también se puede prestar para el efecto halo. Este es un efecto en el que se atribuyen características positivas a los cuerpos delgados y negativas a los cuerpos gordos. Seguramente lo has visto. ¿Quién es el bully en las películas? ¿Un muchacho delgado guapo? A veces, pero casi siempre es un muchacho gordo que tiene problemas sociales, que viene de una mala familia y es el que todas las morras quieren andar con él. Exacto. Delgado, fit, atlético, que son características que se estigmatizaron, porque no quiere decir que son reales, pero son características que se le empezaron a atribuir a un tipo de cuerpo por el marketing y la publicidad. Preciosa, no caigas en la publicidad, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? Pero ya habíamos visto una gran ola de body positive en el que estábamos incluyendo cuerpos diversos y estábamos quitando ese estigma de los delgados son personas tales y los gordos son personas tales, y estábamos aprendiendo a ser diversos, a abrazar la diversidad humana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue Ozempic.
Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sí, preciosa, Ozempic, ese medicamento que se usa para la diabetes y que Hollywood empezó a utilizar como su secretillo para empezar a adelgazarse sin hacer ejercicio. A ver, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que además de los efectos que tiene utilizar el Ozempic, que de hecho hay un videoensayo que a mí me encanta mucho de hiperactina en el que explica a profundidad cómo funciona el Ozempic por si quisieran verlo. Y el problema es que se empezó a popularizar entre las celebridades. ¿Y entre qué celebridades que conocemos lograron poner las pompis y las curvas de moda? Entre las Kardashian. Y aunque no nos guste o estemos o no de acuerdo con lo que es popular, lo que es famoso, lo que la gente consume o lo que tú quieras, preciosa, lo que sí es realidad es que las celebridades regresaron la delgadez con este medicamento y muchas celebridades que abrazaban el body positive y hablaban un poco sobre estos temas de diversidad y estaban más de acuerdo con esto, empezaron a usar un Ozempic y adelgazaron y entonces ya no somos body positive. Y a ver, esta es mi opinión. Lo único que opino sobre este tema es que hay que recordar, ser delgado no es sinónimo de ser sano, ¿ok? Esto es lo primero que tenemos que recordar. Y aquí es donde empezamos a hablar un poquito más del fitness, porque ¿qué fue lo que empezaron a decir las celebridades cuando empezaron a adelgazar y todavía no decían que era Ozempic y todavía no sabíamos todo sobre este medicamento? Que hacían ejercicio, preciosa. Y ese es el problema. El problema es que siempre se ha usado el fitness, el ejercicio, el ser saludable como una carta para hablar sobre la delgadez, sobre adelgazar, sobre estar delgado. Y ser delgado, repitamos conmigo, no es sinónimo de estar sano. Aquí vamos a evangelizarnos. Y es que en el fitness hay muchas malas prácticas, desde la ortorexia, que es la obsesión por comer limpio, hasta el hecho de que tienes que ser delgado y estar marcado para que cuente que haces ejercicio. O sea, si haces ejercicio y no estás marcado, tú no eres fitness, o sea, tú eres un payaso. Y no, eso no es verdad. Eso es algo que ha estado alimentando el marketing y la industria, que te hace creer que necesitas tener un cuerpo exactamente para ser un cuerpo saludable. Y aquí ya hablamos, es donde yo te voy a contar una pequeña historia de una pequeña niña que vivió toda su vida obsesionada por ser lo más delgado que pudo, hasta que un día se encontró pesando 40 kilos, midiendo 1,60. Esa pequeña niña soy yo, preciosa. Y a ver, yo te puedo contar desde mi experiencia como alguien que tuvo un TCA desde muy pequeña. Yo en mi infancia nunca comí, yo no comía postres. Yo de hecho no como postres, pero no desde el hecho de que tenga un TCA, sino desde el hecho de que de pequeña no aprendí a comer porque la mentalidad, y son cosas que ves en marketing, en publicidad, en la tele, en la radio. Ahora con las redes sociales se ha intensificado ese discurso de que ser delgado, ser tonificado, estar marcado es un cuerpo sí o sí sano. Y no es verdad. Yo toda mi vida he sido delgada, pero no toda mi vida he sido sana. Es algo muy gracioso porque cuando yo les comparto, por ejemplo, mis antes y después, casi siempre todos los comentarios son los de Gabe, claramente, que estás igual, nada más subiste de peso. Nada más creciste. sí, y así. Pero no se dan cuenta de que, al menos para mí y claramente para ustedes, preciosas, ese cambio significa mucho porque habla sobre el cambio de mentalidad. Habla sobre el hecho de aprender a comer y que la comida no es nuestra enemiga. La comida es una herramienta que necesitamos para vivir. Literal, si no comemos no podemos vivir porque no tendríamos energía. No podrías hacer ejercicio si no comes porque no tienes energía. Entonces comer no es un castigo divino, es algo que tenemos que hacer y tenemos que disfrutarlo como disfrutamos muchas cosas de nuestra vida. No te lo digo como la adulta que soy ahora, sino desde mi pequeña niña que creció sin comer absolutamente nada de pasteles, de golosinas, no comía absolutamente nada de hamburguesas, no comía nada, hacía ayunos de 48 horas para ver cuánto podía soportar su cuerpo solamente tomando agua. No está bien, no está bien, no te haces ningún bien, no te vas a ver bien y te estás haciendo un daño a largo plazo.
muchas personas no se recuperan de eso y se les queda crónicamente una enfermedad con la que tienen que vivir para largo. Y todo solamente para encajar en ser delgado, porque ser delgado es bonito y entonces se supone que estamos sanas, pero, o sea, tienes esa enfermedad por estar jugando a ser delgado, ¿sabes? No tiene ningún chiste. Siempre les he dicho que hago Info que Cura con la finalidad de que una persona me escuche y diga, sí, cierto, esto que me están vendiendo del fitness es mentira. Yo de verdad, no manches, voy a dormir como un bebé. Tú que estás viéndome, te sirva mucho este mensaje para que dejes de pensar que tu cuerpo es un estilo de moda que debes moldear, que debes acomodar respecto a las tendencias y a lo que las demás personas quieren de ti. Si tú quieres ser más delgada porque quieres estar más sana, porque sabes que ese es el camino correcto, pues preciosa, adelante, claro que sí. Pero si solo lo estás haciendo porque está cool, estamos de moda, queremos andar aquí de que marcaditas porque así dice la tendencia, no te estás haciendo ningún bien. Si no me quieres hacer caso, no me hagas caso, pero yo ya te advertí. Pero a ver, ¿qué dice la ciencia que es mejor? ¿Estar gordo o estar delgado? O mejor nadota. Según la ciencia, si tienes sobrepeso leve, según el IMC, es mejor que estar ultra delgado cuando tienes enfermedades crónicas. ¿Esto quiere decir que es mejor que esté obeso que en vez de estar súper delgado cuando me enferme crónicamente? No. Quiere decir que ser una persona ultra delgada sí tiene efectos negativos a largo plazo en tu salud, porque el músculo es el órgano de la longevidad. Esto quiere decir, preciosa, que si tu cuerpo está sobreviviendo porque no le das comida, porque apenas puede hacer lo poco que le das de energía, de comida, todo lo utiliza para sobrevivir, pues no tienes músculo, y el músculo es un órgano que te ayuda muchísimo cuando te encuentras en estas situaciones de enfermedades crónicas. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es dejar de pensar que el peso es un número que nos indica qué tan saludables estamos, porque es simplemente un número sin estigma. Es un número que sirve para una utilidad, pero no significa una sola cosa. Para cerrar, me gustaría simplemente darte 3 consejos súper útiles que a mí me sirven muchísimo. Número 1, dejar de seguir cuentas fitness, dejar de seguir cuentas que hablan sobre salud, que están enfocadas simplemente en el peso, en ser delgados. ¿Les importa si estás bien en tus niveles de fibra? Lo único que les importa es que seas lo más skinny y marcado y tonificado del mundo. Y eso no es salud, ya lo aprendimos. 2. Cuando veo videos de gente fitness o veo así cuerpados que digo, ay, piensa, ¿cuál es el costo? A veces uno de verdad que dice, es que yo, ¿por qué no estoy así? Porque yo, bueno, preciosa, porque tienes una vida, que tienes muchas cosas que hacer y simplemente no es tu genética, o simplemente no tienes el tiempo para dedicarle esas horas, o no estás dispuesta a sacrificar todo lo que significa estar así. Por último, siempre recordar que la delgadez no es un logro, tu salud no es una talla, y los TCAs nunca, pero nunca deben ser una moda fitness. Te lo dice alguien. He vivido las consecuencias de eso. Y bueno, espero que este nuevo video de Info que Cura te haya servido. Si te han gustado, puedes ver otros. Por aquí te va a aparecer otro sobre otro tema fitness. Recuerda que estás aprendiendo a entrenar conciencia con Tania Donay. Nos vemos en el siguiente. Te quiero, chao. Oye, preciosa, ¿por qué no te has suscrito?